Bueno, mientras grabo este video, en otra parte del mundo, específicamente en Hong Kong, un empresario de las criptomonedas llamado Justin Sun se come una banana que adquirió recientemente en una subasta por la módica suma de 6,2 millones de dólares, de los cuales la casa Sotheby's, que hizo la subasta en Nueva York, conservó un millón de dólares en comisiones. A raíz del backlash, de todas las reacciones violentas y con razón, ¿no? Del público, más que nada en redes sociales, la reiteración, la réplica de noticias, de feeds en redes aludiendo al hecho. Situación que no hace más que expandir y viralizar aún más la idea que originalmente se quería volver visible en una especie de contradicción inherente a los tiempos en los que vivimos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay una visión simplista del asunto y es titular de diario o de redes sociales. Estoy indignado, la gente está indignada porque esta persona vendió una banana a 5 millones, 6 millones de dólares. Con toda la razón. Pero la idea de este video es explorar un poco la complejidad que se esconde detrás de este fenómeno. Que sí, que puede ser tomado como un chiste, pero a la vez y de una forma contradictoria para aquellos que reaccionan de manera violenta diciendo que esto no es una expresión artística, decir que nos guste o no, esa banana es una obra de arte, porque es mucho más que el objeto que está pegado en la pared. Por eso voy a empezar con un poco el contexto de la obra. Me resultó interesante a mí en particular ver porque naturalmente, digamos, el hecho, la obra artística, no se sabe cuál es, no se sabe si la obra es el objeto que está en la pared, no se sabe eh, si es una performance también, no se sabe cuándo termina esa obra, porque si uno entra hoy en día, no sé, a X o a redes Facebook y demás, de alguna manera puede entender que quizás la obra está hablando de cómo funciona en un aspecto, la dinámica intrínseca de la viralidad en los tiempos de hoy. La obra, si tenemos que situar un punto de inicio, comienza en la idea de Catelán, del artista conceptual italiano, con una carrera ya, no es un improvisado, vamos a decir. Yo creo que lo interesante de la obra, para empezar a delinear, a ver dónde comienza esa obra, cuáles son sus alcances, la obra empieza de una manera que es bastante interesante porque empieza con Catelán en Art Basel Miami 2019, caminando por los pasillos de la feria. Quizás alguna gente lo conocía y otra no. La realidad es que hoy en día algunos artistas son realmente famosos, pero no son celebridades. Los artistas, digamos, se conocen las obras, pero... Entonces Catelán estaba caminando por ahí y en un pasillo, en una pared, un panel vacío que vio, puso una banana y le puso cinta. ¿Qué sucede? Cuando él pega la banana, desaparece, se va. Y casi automáticamente la gente que está alrededor empieza como a darse cuenta, como tratar de entender lo que pasaba, y ahí es como esa es la gestación de la obra. Ahí es la gestación de la obra porque la obra necesariamente está ligada al concepto de la viralidad y a una especie de condición humana que tiene que ver con la curiosidad. La curiosidad de la gente que está alrededor, eh, ese es el comienzo de la viralidad, que empiezan como a sacar fotos o empiezan a hablar entre ellos, se empieza a generar una conversación que empieza
en el ámbito offline y obviamente con la velocidad de las redes, la tecnología, se vuelve un fenómeno viral. Bueno, hasta acá el origen, que yo sitúo el origen de la obra, también para diferenciar una idea más superficial de que la obra es la banana. La obra no es la banana. De hecho, esa banana se pudre cada 4 o 5 días. Por ende, lo único que garantiza eh, la condición de obra de esa banana pegada en la pared es todo ese contexto, es entender de dónde viene, hacia dónde va, cómo empieza de algo ínfimo, que es un hecho una performance mínima, pero que en el contexto en el que está hecho genera todo tipo de reacciones desde ese momento en Art Basel que se vende, se vende a varios coleccionistas, se venden 2 o 3 obras en $150.000, creo, hasta 5 años después. Eso habría que investigar el momento que Sotheby's decide hacer la subasta. Yo supongo que varias personas demostraron interés en comprar, hasta que esta persona, este empresario chino de las criptomonedas, eh, gana la subasta por los 6,5 millones, $6.2 millones. Es decir, son como hitos, hay que entender la obra en el contexto de hitos o puntos que se van conectando unos con otros, y por ende no se puede situar ni espacial ni temporalmente el núcleo de esa obra, o sea, o definir esa obra de una manera temporal y espacial, que yo creo que eso la vuelve interesante porque habla de los tiempos presentes, ¿no? Habla de la sociedad del trabajo remoto, de la vida en las redes, esta idea de que no se puede localizar algo, ¿no? Esta idea de que estamos cada vez más cerca y cada vez más lejos entre las personas. Bueno, y siguiendo con esta serie de hitos que van marcando y van reconfigurando la obra, se va reconfigurando la obra contexto de, eh, en su contexto de recepción o sus contextos de recepción, se puede decir que es una obra inconclusa, cuyo hito final, vamos a poner, que podemos definir ahora, es, o considero yo, hito final me refiero a último hito, no final. El último hito que se puede describir es la viralización extrema en redes, o sea, basta entrar a redes para ver, toda la gente está hablando de eso, para bien o para mal. Como decía un gran publicista en su momento, no existe tal cosa como la mala publicidad. Es decir, es un win-win para Catalán, el que hizo la obra, para el que la compró $5 millones, porque la obra va a seguir subiendo de precio. Y es un win en un tercer aspecto, que es esta reflexión general que se puede hacer sobre la dinámica actual de la sociedad. Algunos antecedentes para ir hacia atrás un poco y entender eh, que probablemente lo de Catalán responde a una tradición que se puede más o menos seguir una línea temporal. Yo situaría el comienzo de esa tradición con los ready-mades de Duchamp, y en particular voy a mencionar un caso de 1919 de Duchamp, que me parece su obra más interesante, o al menos mi favorita de Duchamp, que es la obra Aire de París, 50 centímetros cúbicos de aire de París, creo que se llama. La historia de esta obra es interesante porque Duchamp tenía un mecenas que se llamaba Arensberg de apellido, era un industrial del acero, era una persona que estaba en la industria del acero, multimillonario, además de crítico literario, creo, y poeta. Sacó libros y demás. Duchamp, como esta persona le había ayudado mucho en su carrera, eran muy amigos con él y con la esposa de Arensberg, él estaba, bueno, en plena ebullición de su obra, y dijo, qué le puedo obsequiar? Le quería hacer un obsequio a su amigo. ¿Qué le puedo obsequiar a los Arensberg que no tengan? Porque ellos son multimillonarios. Y ahí es que se le ocurrió esta idea que es
genial. Otro hito en la historia del arte, que es que Duchamp va a una especie de farmacia de la época o un tipo de laboratorio donde tenían estos recipientes como una ampolla de vidrio eh, con una solución adentro, una solución salina. Duchamp le dice al boticario, o no sé si era su amigo o era un empleado, le dice, te voy a pedir que remuevas, que limpies la solución de adentro, que dejes el recipiente vacío de vidrio y que lo selles. Entonces Duchamp agarra este objeto, ya terminado, o sea, ya vaciado, y le dice a Arsberg, acá tengo el regalo, son 50 centímetros cúbicos de aire de París. Me parece que se lo da en Estados Unidos. Era como un obsequio que le traía del otro continente. Eh, bueno, esta obra tiene muchas dimensiones de análisis, pero en particular a mí me resulta interesante cómo de alguna forma Duchamp en esa obra resume la idea de lo invaluable que son ciertos objetos. Digamos, cómo nosotros cargamos de contenido a las cosas. Y en el caso también del regalo, de que haya sido un obsequio hacia su amigo, implica también que él le estaba regalando algo que no tenía valor, o sea, implicando también que su amistad no podía evaluarse en términos del mundo real. O sea, es una idea muy, muy de avanzada para la época, yo creo, que va en línea con con los demás trabajos de Duchamp, ¿no? Entonces, volviendo a Catalán y las posibles inspiraciones, se puede mencionar esa. La segunda es mucho más cercana y tiene que ver con lo que sucedió con Banksy cuando hizo esta obra que mientras estaba subastando la hizo que se autodestruya. Y yo creo que está tiene bastante cercanía conceptualmente la obra de Catalán con esto. ¿Por qué? Porque la obra de Banksy funcionó, digamos, como una crítica a todo el mundo de las subastas y al mundo, digamos, financiero del arte, eh, como diciendo, digamos, esta obra se destruye, lo que importa de la obra no es la obra en sí, no es lo que vale. Entonces, yo creo que Banksy quería como desmaterializar, o sea, como pensaban los futuristas, que querían la desaparición de los museos. Yo creo que Banksy lo pensó de esa manera, ¿no? Como un acto casi guerrillero contra la institución artística. Ahora, ¿qué sucede? Y en esto se conecta lo de Banksy, la obra esta en particular de Banksy, con la banana de Catalán. Es que al final el capitalismo financiero siempre gana, siempre encuentra la forma de continuar fagocitando y replicándose. De ahí también se conecta con la idea de la viralización de las cosas. La viralización es un fenómeno estrictamente de estos tiempos capitalistas. Entonces, Catalán interviene sobre esa realidad y lo que hace cuando pone esa banana, que se la termina adueñando el mundo del arte, porque hay que recordar, adueñando me refiero a que es la misma industria, Catalán pertenece a esta industria, pero es esa misma industria que toma ese objeto, toma esa intervención de Catalán y la pone en subasta. Y incluso en términos económicos, Catalán vende la primera banana a ciento y pico de mil dólares, pero la que se subastó ahora, que la compró este tipo de China, de las criptomonedas, era de otro coleccionista. Quiere decir que Catalán ya no interviene, digamos, en esa transacción. ¿Qué implica este giro, digamos, que obviamente perjudica de una manera económica a Catalán? Eh, implica, implica que hoy en día ni siquiera el artista es dueño de su obra, que ni siquiera el artista tiene control sobre lo que hace, digamos, que hay una suerte de automatismo operando detrás de las cosas
en estos tiempos de inteligencia artificial y de algoritmos y demás, que esta obra de alguna forma expone. Digo, quedarse con la idea de que, quedarse con la idea de que, mira, Catalán es un chanta porque vendió una banana y hay un tipo, un idiota, que le compró la banana a 6 millones de dólares. Quedarse con eso es en una situación muy superficial, porque ya como lo dije al principio, lo digo de nuevo porque me parece que es importante, la obra no es la banana, la obra no es la cinta, la obra está en otro plano. Está en otro plano que es un plano escurridizo, es un plano que se escapa a toda velocidad de nuestro entendimiento, digamos. Y yo creo que en un punto eso explica muy, muy bien las reacciones negativas. Son entendibles las reacciones. Yo no digo que la gente sea ignorante y no entienda. Lo que pasa es que yo creo que, para empezar, yo creo que la viralización que tuvo la obra Catelán no se la esperaba. De eso estoy seguro. O sea, el nivel vamos a decir, el nivel de idiotez de la sociedad, yo creo que Catelán no se imaginaba ni el 1%, digamos. Igualmente eso no le quita valor como idea, me parece interesante su obra, eh, pero a lo que voy es esto, es como algo que se escapa, ¿no? Esta idea de que se escapa, que realmente sí que es una reflexión sobre el tiempo presente, es una reflexión sobre los modos en los cuales nos estamos relacionando. Y a mí al principio me costó un poco entender esta idea, como que hablé con gente, hablé con una persona que me dijo, me dio su visión, yo estaba muy como, yo pensaba que había entendido el tema y me abrió la cabeza esta persona que me comentó esto de cómo esta obra, cómo a la vez que es un fraude, a la vez es una obra de arte, o sea, y en algún punto, con esto cierro el asunto. En algún punto yo creo que eh, esa es también la complejidad del mundo que vivimos, esta doble cara de las cosas, eh, estas situaciones que se pueden leer de muchas maneras. Eh, sí, esta desorientación en la que vivimos. Eh, a ver, por último, lo que me parece también interesante de la obra es que de alguna manera ya tiene implícito dentro de su es como un organismo, ¿no? La obra, es como un organismo que tiene partes y van evolucionando. Como si de alguna manera, igual que como funciona el sistema capitalista, eh, se autodefiende, la obra se va autodefendiendo. ¿Por qué? Porque cualquier crítica que se le pueda hacer, cualquier objeción que se le pueda hacer, ya está implícita en el propio funcionamiento de la obra. Por eso la obra funciona como crítica. Porque la obra misma explicita la situación actual social. El mismo mecanismo de funcionamiento de la obra funciona como una crítica de eso a la vez que lo muestra. Eso es bastante complejo de entender al principio, yo creo, pero no se puede soslayar este hecho, o sea, no se puede soslayar el hecho de que, digamos, las grandes obras en la historia fueron hechas en y desde el sistema imperante de poder. En el Renacimiento estaban los mecenas. En los años de la posguerra o entreguerra, estaban los industriales, como el caso de Duchamp. Digamos, esta contradicción inherente a, al sistema, que está como embebida, hablando en términos, ahora podemos hablar en términos de software, ¿no? La idea del sistema operativo está embebido, la obra es
de alguna forma, su propio sistema operativo con sus propias reglas, que a la vez es un espejo de la organización social, económica actual. Y, y esto despeja varias críticas que se le pueden hacer. Por ejemplo, el caso, vamos a suponer, una crítica que puede ser válida, que es Catalán, trabaja para una galería que se llama Perrotín, con sucursales en todo el mundo, que obviamente forma parte del sistema del arte, y que además de eso, no solo eso, es una galería que fue adquirida el año pasado por un fondo de inversión, y ahí vemos las conexiones entre el mundo financiero, el mundo de los curadores, de las galerías, cómo en algún punto está todo unido, y el mundo del arte responde a exactamente la misma lógica que el resto de las industrias. El arte hoy en día yo creo que ahora quedó comprobado al 100%. El arte como activo financiero intangible, no se puede discutir ese asunto. Se puede estar a favor o en contra, pero no se puede discutir el hecho de que hoy en día el arte es un activo financiero, como un valor bursátil, como una criptomoneda. No me parece para nada casual que la persona que compró, la persona que compró la obra, no solo compró la obra, la persona compró la idea porque cree en esa idea, porque, no porque cree, pero no importa si cree o no, porque entiende esa lógica y porque esta obra que hoy se vendió a 6,2 millones de dólares, la persona que creó esta criptomoneda, que es una de las 10 más grandes del mundo, que quizás sea una estafa, no digo que no, que quizás todo el mundo de las criptomonedas sea una estafa a nivel internacional, que termine como terminó el 29 con la gran recesión, y eso sería bastante interesante por las ramificaciones que genera, por la relación entre lo que hablaba de Duchamp de esa época y una correspondencia directa con lo que no quita que Catalán haya entendido esa dinámica y que el tipo, el chino que compró la criptomoneda, que un chino le compró a un italiano a través de un gestor en Nueva York, que estaba en el teléfono, que después se hizo viral en Twitter, eso es la obra. Entonces, que este Justin Sun, de quien nosotros nos estamos riendo, porque en algún punto sí es como un prank, como una broma lo que están haciendo. Pero quizás ellos entienden eso mejor que nosotros. Quizás entienden ese funcionamiento. Y la respuesta agresiva, virulenta, de la gente de a pie, como yo, como los que están mirando probablemente, es quizás en el fondo un síntoma de cierta indefensión de nuestra parte.